análisis que en políticos como Damián Cepeda, el expresidente nacional del PAN, hoy senador del Partido Acción Nacional, en publicar videos con sus opiniones. ¿Les parece si proyectamos esta opinión y cerramos con un comentario sobre la visión analítica, profesional, profunda y casi filosófica, nótese mi sarcasmo, de Damián Cepeda, el senador del PAN, aquí en Sin Censura? Échalo, César. Hola amigos, esta es la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador hace unos días aquí al Congreso. Es una iniciativa bastante dañina que tenemos que evitar que pase a toda costa, porque hay un daño que se le haría a los mexicanos. Me explico, tiene tres temas principales. El primero es que elimina la competencia, genera un monopolio en CFE, y los monopolios son malos porque generan ineficiencias y costos elevados. Deja darte un ejemplo. Hoy CFE genera electricidad con costos al doble de un productor independiente y hasta 4 veces más de algunas energías renovables como la eólica y la solar. Pues no hace sentido que tú la quieras generar. Cómprala lo más barata posible y dásela a los mexicanos para que tengan un ahorro. La competencia genera que tengas acceso al mejor producto, al mejor servicio, al mejor precio. Eso es lo que tenemos que impulsar. Segundo, elimina los órganos reguladores. Hoy hay órganos reguladores independientes, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, que son los que ponen las reglas. Pues no, CFE, a pesar de ser un jugador, quiere ser juez y parte. Eso tiene desastre escrito en todos lados. Y tercero, elimina los contratos de autoabastecimiento. Es decir, hoy la industria, particularmente, pues autoabastece su energía, lo consigue lo más barato posible. Pues no quiere el gobierno, por cierto, quieren eliminar los contratos pasados que les va a costar carísimo. Entonces todo esto te va a llevar a energía más cara y más sucia. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que diga el presidente, aunque diga que no va a subir la tarifa, si no la sube, es porque la está subsidiando y la está pagando con tus impuestos. Entonces no tiene sentido. Lo que tenemos que buscar es energía barata y limpia. ¿Quién la genera? ¿Qué importa, hombre? Consigue la más barata, la más limpia. Solo bien regulado y con seguridad. Desde ahorita lo decimos, no vamos a apoyar esta reforma y no va a haber poder humano que nos convenza. Yo espero que la oposición esté a la altura de lo que necesita México. Es el momento de la verdad. Lo que necesita México, haciendo los circos que ya les conocemos en el Senado, no creo. No lo sé, Rick, pero me suena falso, dirían en redes sociales. Mi querido Oriol Mayo, ¿qué piensas de este discursito, de esta narrativa que empieza a moverse precisamente desde el PAN contra la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, lo más divertido es que usan argumentos que están cayendo en todas partes. Uno de los más clásicos y repetido es ese famoso tema que lo barata que es la energía eólica y la solar, que es un tema en España, tanto se ha repetido que la gente dice, bueno, pues debe ser verdad. Pero lo que hace es que mientras más hay, más sube el recibo de la luz. Y España fue pionera en el mundo en la instalación y generación de grandes parques solares y eólicos. Entonces, ¿qué sucede? Que se llaman, lo que se llaman los costos ocultos. En realidad, ¿qué sucede? Realmente es una energía, por un lado, subsidiada completamente porque se compra a un precio mucho más alto. Pero realmente, en los momentos que hay mucho sol, a veces demasiado y no funciona, o demasiado viento, pues entra mucha energía, pero después, al cabo de unas horas, alguien tiene que entrar a respaldar cuando no hay energía. Y ahí es donde entra el gas natural, que es carísimo. Y que en ese caso es la CFE quien se encarga de subsidiar, no solo subsidia, digamos, las compras a 20 años a un precio mucho más elevado del que debería ser a privados, que nunca es más barato, porque el privado tiene que comprar barato y vender caro, y la vende caro a la CFE. La CFE no se puede comprar a sí misma, no puede usar sus hidroeléctricas, no puede usar certificados de energía limpia, de su propia producción limpia, que son las hidroeléctricas. Siempre se olvidan de esto. Y lo que sucede ya después es que obviamente el gas natural, las turbinas que deben sostener en la noche y durante largas horas y en muchos días que no hay ningún viento y que no hay suficiente sol, realmente se encarga la CFE a través incluso teniendo la obligación de comprar a productores como Iberdrola, que tienen largos contratos de suministro obligatorio con CFE. Entonces, ¿qué sucede? Realmente el Estado solo se encarga, digamos, de cobrar el recibo de la luz, digamos, pero
pagarles siempre a los privados. Y así sucede en España y por eso poco a poco, como en toda Europa, debido a la liberalización de los mercados forzada por Bruselas, está provocando lo que pasa ahora. Toda renovable intermitente depende del gas natural. Es decir, al no haber centrales nucleares, que es sí una opción, por cierto, muchos países como en Francia, donde el parque nuclear prácticamente abastece permanentemente a toda Europa cuando bajan los picos de las renovables intermitentes, cuando incluso falta el agua en Noruega, cuando pues no llueve, cuando no hay sol. Entonces, realmente el carbón, que era una opción también, por cierto, aunque sea contaminante, era una opción, que también era un gran fósil, digamos, para generar energía, pero las nucleares, al no ver la solar y la intermitente, que tan barata, porque dicen, a las 12 del día en España la energía cuesta 25 euros, sí, pero cuando se casa al final en la subasta, como entra gas natural que está a 80 o a 120 euros, digamos, entonces ya no sirve para nada. Nunca. ¿Por qué? Porque es los costos ocultos reales. El costo real de la solar es que hay que pagarla, subvencionando la energía, digamos, a un precio mucho más alto, digamos, con contratos, digamos, subvencionados, y también alguien tiene que financiar esto, que en el caso de México es la CFE, en el caso de España no, como el mismo privado Iberdrola controla la hidroeléctrica, controla el parque solar y controla también las nucleares, entonces entre ellos se lo arreglan, subastas a su modo y no hay problema, pero siempre obviamente trabajan en su beneficio. Si el gobierno de México pudiera usar las hidroeléctricas, sus propios parques solares, pudiera venderse energía a sí mismo, como Iberdrola se la vende en España, porque aparte Iberdrola cambia el nombre de la generadora y la de la comercializadora, pero es la misma empresa, solo con nombres distintos. No les gusta que el nombre sea el mismo, pero es la misma empresa, el mismo oligopolio. Y otra cosa para acabar, la industria eléctrica es un monopolio natural, déjense de rollos, para que funcione por su estructura, por su dimensión, por su red, tiene que ser y funcionar y ser barata como monopolio natural. Pero obviamente, si no está en manos del Estado, el monopolio privado lo que va a hacer siempre es encarecer en su beneficio. Entonces, realmente es un gran juego, es importante y hay que ir desmintiendo esos mitos, porque donde ha habido mercado, liberalización y donde ha entrado la intermitente, la renovable, como toda Europa, estamos viendo lo que vemos ahora. Dependencia completa del gas natural a precios cada vez más elevados y se pasa el costo al usuario, al consumidor. Y si además le añadimos la locura de la tasa de carbono, si además luego yo emito gas, pues también tengo que pagar. Y todo esto se va cobrando al usuario. Lo que pasó en Francia, de los Gilets jaunes, la revuelta de chalecos amarillos, por querer subir el impuesto del diésel, porque la tasa de carbono obliga a castigar cualquier consumo de energía fósil, esto se va a convertir que finalmente, digamos, el castigo será tan total que pagaremos un precio por la luz, por el gas y por los energéticos en Europa que será imposible. Y por cierto, ese es el plan para México, un país que produce petróleo, que puede producir también gas natural en vez de depender de Texas como hicieron el PAN y el PRI, porque decían que el gas siempre sería barato y es mentira, obviamente, porque ahora lo que tenemos en México del alto costo del gas natural es el resultado de la política desde Fox, de Calderón y de Peña, de depender completamente, digamos, del suministro tejano, hacer los gasoductos al precio que ellos querían, que ahora finalmente conseguimos bajar el precio, digamos, del uso del gasoducto, pero nos puso en total dependencia. Por tanto, el plan debe ser soberanía, usar el petróleo, usar el gas, impedir de ninguna forma que entre ninguna tasa de carbono e impedir que se genere alguna obligación desde Europa de lo que se llama imperialismo ecológico, que nos obliguen a pagar altos costos cuando realmente nosotros tenemos la capacidad, el petróleo y también el gas natural, en vez de depender, digamos, de Texas. Entonces es fundamental poco a poco ir desmitificando esas falsas ideas que no funcionan y que ahora mismo están cayendo en toda Europa. El costo de la transición energética, como la quieren ellos, privada, monopolizada por grandes industrias privadas que viven a costa de inmensas subvenciones, de verdad, de locura, y que se van poco a poco convirtiendo en un costo más elevado de vida para todo el mundo. Lo que vemos en Europa es lo que nos espera en México si el PAN, el PRI, sus aliados, digamos, siguen en esta política de sumisión al capital. No importa que le llamen, lo único que tiene de verde es el billete. Esa gente no cree en nada, porque si creyeran en algo, y déjame acabar, cuando ahora salió la nueva norma sobre contaminación, la NOM, el nombre no me acuerdo, que hizo Semarnat. Bueno, los empresarios que hablan de energía verde, de solar y eólica, están en contra de que se deje de contaminar los ríos de México, que cuando menos se pare
la tasa que permite de contaminar gratis los ríos de México. Contra esto sí está la gran empresa. Claro, quieren autoabastecimiento porque no pagan la red eléctrica y así pues quien no la quiere así de gratis. Pero cuando realmente hablamos digamos, de ideas de capitalismo verde, recordemos que están en contra radicalmente de dejar de contaminar los acuíferos y los ríos de México. Esa es la realidad de su hipocresía absoluta y hay que ir desmintiendo uno a uno su cinismo, su hipocresía y su único interés, que es el billete verde. Verde no por ecológico, sino porque pues, el dólar es verde realmente, sí lo es, es verde. Así es. Miguel Martín, no lo sé, pero Damián Cepeda suena como cualquier cabildero de Iberdrola, exponiendo ante el pueblo, ante la audiencia y queriendo convencer que él tiene la razón y que está mal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que todo parte también, Vicente, del famoso neoliberalismo que, bueno, hay que explicar un poquito de dónde viene. Cuando hubo la Revolución Francesa, pues digamos que se inventó o se produjo como corriente de pensamiento el liberalismo, que tenía que ver con pues un poco de liberar al pueblo de la iglesia y de la monarquía para que tomara sus propias decisiones. Posteriormente, ya cuando viene pues el capitalismo se afianza, después sobre todo de la segunda parte del siglo XX, pues viene el neoliberalismo, que ahora es una visión más radical que quiere decir que el pueblo se tiene que emancipar del gobierno. El pueblo, pero ahora, pues digamos que aliado con las empresas, ¿no? Las empresas son la nueva esperanza porque han hecho ver que el gobierno es algo fallido, es corrupto, y entonces, pues este tipo de personas, no sé, quieren, igualmente, te digo, juegan al jueguito de a ver cuánto aguantas sin morderte la lengua. Pues si vienen de gobiernos corruptos, si vienen de precisamente regímenes que abarataron el concepto de Estado para que mucha gente ya no confiara en él, pero tampoco esto quiere decir que por default los empresarios o estos grandes conglomerados pues sean buenos por sí mismos. Al contrario, yo creo que ya mucho hemos hablado, mucha gente se ha dado cuenta también, sobre todo por los pagos ínfimos que reciben por parte de todos estos conglomerados y de sus subsidiarias, pues que son todo menos buenos los empresarios, y no quiero generalizar tampoco, pero por ejemplo en el caso de la industria energética, pues ya vimos qué daño le estuvieron haciendo al país, qué daño le estuvieron haciendo a Pemex, por ejemplo, cómo dejaron a Pemex, cómo dejaron a la CFE, cómo de hecho, pues hay que decir también que Calderón precisamente en favor de que tuvieran más presencia estas transnacionales de la industria energética, pues precisamente con la mano en la cintura despidió a miles de trabajadores y extinguió Luz y Fuerza del Centro. Entonces, pues aquí esta narrativa de siempre, esa narrativa de que nosotros somos los que los vamos a cuidar de este gobierno que está destruyendo al país, pues ya no se sostiene y aparte, pues como hemos dicho muchas veces, pues es el nado sincronizado. O sea, cuéntame algo nuevo, mijo. Estás repitiendo lo que acabamos de oír unas 3 o 4 veces durante este día y lo que vamos a volver a oír mañana, puros pronunciamientos genéricos, nada más cámbiales la carita y cámbiales la voz, y yo creo que se van rolando el mensaje para ponerlo en el teleprompter, porque pues es prácticamente el mismo contenido, la misma narrativa, que en el fondo es esa. La narrativa real es, por favor, no desamparen a nuestros amiguitos empresarios, porque México los necesita o ustedes necesitan de ellos, no sé, alguna estupidez de fondo que es solo ardor y es solo este miedo, como te decía, a que se cumpla con la doctrina Obrador, México para los mexicanos. Miguel Martín, ¿en dónde te encuentra la gente? ¿En dónde te apoya? ¿En dónde te sigue en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues estoy en mi canal Al Aire con Miguel Martín. De hecho, pues hoy tengo al ratito a las 10:20, pues un buen programa con mi querido Ramiro Padilla, que los lunes tenemos reseñas literarias. Vamos a analizar esta vez un libro exquisito que es 1984 de George Orwell. Y también pues me pueden encontrar en mis columnas que publico tanto para Regeneración como para el sitio de Lord Molecula Oficial. Ahí es donde me pueden encontrar, por supuesto también en Twitter como @MiguelMartinfe y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Muchas gracias por la oportunidad, Vicente. Te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, Miguel Martín. Y a ti, Oriol Mayo, ¿en dónde te busca, en dónde te apoya la gente en redes sociales, en dónde te lee?
Pues si mañana no se cae Twitter, después del día de hoy, pues yo creo que seguiré ahí discretamente en @oriolmayo con 2 L's. En Twitter me pueden ver y leerme en Tiempos de Furia de la Jornada de Oriente. Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Oriol. Gracias, Miguel Martín, y estamos al pendiente. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Y bueno, ya que estaba hablando Oriol Mayo,